cierto? Ese proceso durante toda la vida van a ser las células de los tejidos epiteliales, o de los epitelios fundamentalmente. ¿Saben? Hay una imagen muy bonita que a lo mejor les puede servir como para integrar un poco esto. Dejen ver si lo encuentro al tiro. Que es de las células sanguíneas. Solamente, me imagino que algunos a lo mejor han visto esto alguna vez, ya, pero lo voy a mostrar igual, ya. Porque esto tiene que ver también con el concepto de célula madre. A ver, aquí tengo una imagen que creo que justamente habla de esto. Dejen ver si la puedo ampliar. Ay, se ve pésimo esta imagen, pero bueno. Veamos si la puedo agrandar. Ya, voy a proyectar una imagen, chicos y chicas. Aquí me puedo dar el lujo de hacer estas cosas con ustedes. Yo no sé por qué lo hago. Quizás será porque hay muchos aquí que yo sé que quieren estudiar ciencias o cosas del área de la salud. Yo les dije que los puedo ayudar también en temáticas de orientación del área de salud. Fíjense bien. Miren lo que dice ahí arriba. Dice célula madre hematopoyética multipotencial. ¿Sí? ¿Vieron eso? Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es como el diagrama de cómo en una persona, ¿no es cierto? Incluso un adulto, podemos encontrar células madre o que se llaman stem cells. Lo pueden buscar ustedes en internet aquí. Entonces, estas células madre, como les dije, tienen la facultad de generar absolutamente todas las células que existen en la sangre, tanto las del linaje mieloide como las del linaje, ¿no es cierto?, linfoide, que son los que dan los famosos linfocitos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí me están diciendo que tengo células con las cuales yo nazco, que tienen la facultad de generar, como les dije, todos los tipos celulares que existen, y ya está descrito cómo poder generar cada subtipo de célula. Depende de con qué componentes. De hecho, esta no es la imagen que quería buscar. Hay una que muestra, por ejemplo, cuáles son las sustancias químicas, la citoquina, la interleuquina, los factores promotores del crecimiento o las hormonas que determinan que una célula siga un linaje u otro. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Fíjense que es un solo genoma, una sola información. Acuérdense que todas las células de nuestro cuerpo tienen exactamente el mismo cariotipo y tienen el mismo genoma. Son los mismos genes, pero se determinan distintos destinos. Entonces dice, ¿por qué se determinan distintos destinos? Porque la expresión genética está determinada por el entorno y por las sustancias químicas que existan en el entorno, por los factores tróficos del crecimiento, por las interleuquinas, por las sustancias químicas que existan. Entonces, cada célula, dependiendo del contexto en el cual se exponga y de las sustancias a las cuales ustedes les ponga, va a expresar un tipo de desarrollo genético u otro. Un tipo de desarrollo genético u otro. Fíjense que aquí, por ejemplo, tengo la posibilidad de generar monocitos, eosinófilos, neutrófilos o basófilos a partir de una célula mieloblástica. ¿Ya? Entonces, aquí la idea que estoy diciendo en el fondo es que cuando nosotros somos embriones, tenemos células que se consideran totipotenciales, así con T, toti, ¿ya? Que tienen la facultad de dar origen a todos los tipos celulares que puedan imaginarse. Pero a medida que se van dividiendo, van activando un programa genético de desarrollo específico, que tiene, como les dije, que ver o está en relación con el entorno, con el ambiente. ¿Ya? Y en función de eso, como les dije, se van generando distintos linajes de células madre, las cuales comienzan a comprometerse con ciertos linajes. Entonces, a medida que usted tiene células que se van comprometiendo con ciertos linajes en específico, las células van perdiendo la facultad de hacer mitosis. Cuando usted tiene una célula especializada, completamente funcional y diferenciada,
el costo de tener eso es tener una célula que ya no puede hacer ciclo celular, es decir, me refiero, no puede hacer ciclo proliferativo, no puede hacer interfase, ni puede hacer mitosis, sino que esta célula se casó con un programa genético de desarrollo y con una especialización funcional. Se comprometió con una carrera, se comprometió con un destino, y ya no puede volver a retroceder en ese proceso. Entonces yo les contaba en el fondo que, por eso les decía que la mayor parte de las células, de los tejidos, de los órganos de nuestro cuerpo, considerando que somos vertebrados superiores, eh, la mayor parte de nuestros tejidos, de nuestros órganos, no tienen la facultad de regenerarse, o no tienen la facultad de, no sé, pues si alguien pierde un órgano, no vuelve a crecer ese órgano, ¿entienden? O si alguien, ¿no es cierto?, tiene una pérdida, ¿no es cierto?, por algún derrame cerebral de un grupo importante de neuronas, no vuelven a crecer esas neuronas otra vez, ¿sí? Entonces, efectivamente, tienen que tratar de entender eso, que las células que fundamentalmente van a estar haciendo esta interfase y este ciclo, esta división, esta interfase y esta división, fundamentalmente van a ser las células madre o las células las células madre de linaje comprometido, por ejemplo, la célula madre de los glóbulos rojos, de las plaquetas, ¿no es cierto? Que el caso del megacardioblasto que le llaman, o de estas células que dan origen a los glóbulos blancos, a los distintos glóbulos blancos que tenemos, o los linfocitos, ¿ya? Eh, y lo mismo pasa con las células de los tejidos epiteliales, que son los tejidos de recubrimiento tanto interno como externo de nuestro cuerpo. Ahí también tenemos células madre que constantemente están proliferando y están dando origen a células por mitosis que van a ir regenerando constantemente los tejidos, porque los tejidos van teniendo daño y van teniendo pérdida. No sé si tienen alguna duda o consulta y se entendió lo que estaba tratando de explicar con este esquemita. Sí, profe, se entiende. Entonces, como les dije, al final, esto que yo les estoy mostrando de la interfase y de la división no es universal para todas las células. O sea, en el fondo, fue universal para todas las células porque todas las células en algún momento hicieron este proceso. Todas las células hicieron en algún momento este proceso, sobre todo en la etapa inicial del desarrollo. Pero a medida que transcurre el tiempo y el desarrollo del ser vivo, o del animal, o del mamífero, o del ser humano, se supone que la mayor parte de las células comienzan a entrar en G0, o sea, reposo proliferativo permanente. Ya está lo que había dicho aquí una compañera, de que las neuronas, o las células cardíacas, o las células musculoesqueléticas, o la mayoría de las células hepáticas, o de las células del páncreas, en fin, y podríamos nombrar un montón de órganos, se encuentran en reposo proliferativo permanente, y solo las células madre, que son unas muy pocas células que quedan en algunos tejidos y órganos específicos, eh, son aquellas que van a poder seguir haciendo este proceso de por vida. Ya, entonces, no se olviden, todas las células tienen la facultad de hacer división. Así que, en el fondo, la mitosis, en el fondo, como proceso, debería ser un proceso de carácter universal, en términos macro, ¿sí? Pero a medida que progresa el desarrollo en un pluricelular, nosotros vamos a decir que algunas de esas células que en algún momento hicieron división, hicieron interfase, hicieron mitosis, van a comenzar a salir del proceso del ciclo proliferativo. Proliferativo viene de prole, o sea, de crías, y comienzan a quedar en reposo proliferativo permanente. Entonces, las células sexuales o las células germinales, aunque ustedes no lo crean, también hicieron proliferación en alguna etapa o en algún momento del desarrollo. Bueno, en el caso de la célula de los machos que dan los espermatozoides, este proceso va a ser toda la vida, ¿ya? Pero me refiero a que las células sexuales, que alguien podría decir que solo son células que hacen meiosis o un proceso para producir gametos, de todas formas, igual hicieron, en algún momento, hicieron mitosis. En algún momento igual hicieron proliferación, hicieron mitosis, y tuvieron que hacer interfase y mitosis. Hay muchas más preguntas que nos podríamos hacer metafísicas respecto a esto, porque a lo mejor usted me podría decir, bueno, si yo tengo una célula madre,
o tengo una célula, por ejemplo, de un tejido epitelial que va a hacer este proceso de continuo, igual no puede ser infinito el proceso. Porque si no fuera, si fuera infinito el proceso, entonces, ¿por qué existe la muerte? ¿Se fija que nos ponemos metafísica o metafísico al tiro? Y la verdad es que este proceso sí tiene límite, po. No es un proceso infinito. Hay una cantidad máxima de divisiones, o sea, de interfaces y divisiones que hace una célula, incluido una célula madre, ya sea multipotencial o pluripotencial, que a lo mejor podamos tener incluso como adultos. Hay un número máximo de divisiones que pueden hacer las células. No hay un número infinito de mitosis, ¿se entiende? Porque si no, todo el tiempo las células serían inmortales, como sucede con las células tumorales. Pues tiene una célula madre, da dos células hijas, luego estas células a su vez hacen interfaces, se dividen en dos células hijas y tenemos un fenómeno al infinito, un fenómeno que se extiende al infinito. Y eso no es así, pues. Hay un número acotado de divisiones celulares que puede hacer una célula, por ejemplo, madre de linaje comprometido durante toda una vida. ¿Ya? Hay un número acotado. Y ese número acotado está dado por los telómeros. Y ese número acotado está dado por los telómeros. Los telómeros son regiones satelitales de los cromosomas. Estos se van acortando con cada división. Cada vez que hay una división se van acortando. Entonces hay un límite para el proceso de interfase y división. Para el que faltó la última clase, yo les dije que nosotros tenemos dos grandes cromosomas, dos grandes moléculas de ADN, una de la madre y otra del padre. Y yo les dije que estas moléculas, que son tallarines gigantes, tanto la de la madre como la del padre, les dije que cada vez que la célula va a hacer división, tienen que copiarse y más encima tienen que fragmentarse esos tallarines. Entonces, todo el tiempo, con las células que están haciendo este proceso de interfase y de división y mitosis, tenemos que estar cortando, o sea, tenemos que estar cortando el ADN y luego volviendo a pegar. Es como un proceso de corte y empalme. Entonces usted tiene como un hilo y con las tijeras va cortando ese hilo y después dice, chuta, voy a tener que pegar otra vez con pegamento el hilo que corté y que distribuí entre la célula hija. Entonces todo el tiempo va usted haciendo corte y empalme de los hilos del ADN gigante. Los va cortando, los va condensando, luego los distribuye, luego los vuelve a pegar los fragmentos entre sí y todo el tiempo está haciendo este proceso de corte y empalme que en el fondo tiene que ver con estas regiones satelitales que decía que son los telómeros. Por lo tanto, ese pegamento que mantiene unidos los cromosomas no tiene una fecha infinita. El pegamento se acaba, por así decirlo, en algún momento, entonces usted ya no puede seguir cortando y empalmando después los fragmentos. Esto tiene que ver con lo que les dije en la última clase, por si acaso. Ya para el que faltó, a lo mejor no me va a entender lo que estoy diciendo, pero lo que estaba diciendo tiene que ver con lo que hablaba de los cromosomas, que en el fondo cada vez que usted va a duplicar una célula o va a hacer mitosis en una célula o división, tiene que duplicar el ADN, tiene que duplicar todas las células, las proteínas, las biomoléculas, las histonas o proteínas de condensación. Entonces la molécula del ADN se duplica, pero además se tiene que fragmentar. Y usted forma los cromosomas. Pero una vez que usted distribuye los cromosomas, tiene que volver a formar este tallarín gigante, descondensando los cromosomas, y cada fragmento que formaba los cromosomas tiene que volver a pegarse con los otros fragmentos. Entonces estoy siempre rearmando y desarmando las moléculas de ADN. Hasta que llega un punto en donde la célula dice, ya, pues cortemos el deseo. ¿Ya? En realidad no sé por qué les dije esto no es PTU. ¿Ya? En fin. Pero igual al menos les sirve como porque tiene relación, sobre todo el tema del cáncer tiene mucha relación con estas regiones satelitales de los cromosomas. ¿Ya? Ya, en fin. Entonces, como les dije anteriormente, la idea es que ustedes entiendan, ¿no es cierto?, que las células que van a hacer interfase y división son solamente algunas células de algunos tejidos de nuestro cuerpo. Les mostré una diapositiva recién, o una imagen, donde hablaba el origen de las células sanguíneas, o el proceso conocido como hematopoiesis. ¿Ya? Ese proceso ocurre toda la vida. Por lo tanto, ese es un buen ejemplo de un tejido, que es el sanguíneo, donde tenemos que las células constantemente se van a estar regenerando por un proceso de interfase y luego división, hasta que uno sea una persona adulta.
hasta que el día que uno muera, digamos. Y también lo mismo pasa con los tejidos epiteliales que les comentaba, como los tejidos que recubren la piel, o las mucosas digestivas, respiratorias, o urogenital, en fin. Entonces, la interfase es el proceso de preparación para la división. Fíjense que en G1 las células aumentan de tamaño porque la célula tiene que aumentar al doble. Tiene que duplicar su volumen, tiene que duplicar sus proteínas, sus biomoléculas orgánicas y obviamente sus organelos. Fíjense que la célula tiene un equivalente ADN igual que 2N2C. 2N2C, acuérdense que yo expliqué lo que era esto, del N y el C en términos de cromosomas. Aquí se supone que no tengo los cromosomas. Los cromosomas no son visibles, pero el equivalente de ADN sería, si lo pudiéramos ver como cromosomas, sería 2N2C. El equivalente de ADN, si pudiera verlo en cromosomas, sería 2N2C. ¿Ya? Luego, al finalizar ese, se supone que la célula duplica su información genética. ¿Sí? Dígame, Profe, Ludini. ¿Preguntas? sí, Dígame. sé que lo explicó la clase pasada, pero lo estaba estudiando y ¿podría dibujar a qué se refiere con 2N2C, por favor? Esto se supone que lo vimos, ¿no? Yo estoy seguro que lo habíamos visto. Si Sí, no, profe, ustedes me sí dicen sé y que lo lo vuelvo a vimos, repasar, pero lo es del que N. me puse a estudiar y me confundí caleta. Ya, no hay problema. Esto le pasa a un montón de gente, así que no se preocupe, Ludini. Yo les dije lo siguiente. Les dije que tenían que aprenderse que N era igual a centrómeros y que C era igual a cromátidas. Eso les dije a ustedes. Y luego les dije que la unidad de análisis era el par homólogo. El par homólogo, acuérdense que corresponde a lo que yo veo en las células en mitosis, ¿no es cierto? O en meiosis, uno, por ejemplo, donde yo veo que los cromosomas eh, aparecen visibles en pares. Tengo un cromosoma de la madre y otro Sí, del padre, o uno de origen materno y otro de origen paterno, ¿de acuerdo? sí, Entonces, usted tiene que fijarse que siempre tiene que encontrar el par. Eso es lo que tiene que hacer, siempre tiene que encontrar el par. Entonces, los homólogos son aquellos cromosomas que son iguales en tamaño, forma y genes que llevan. Y yo les dije que lo que tiene que fijarse es eso, que sean homólogos. Y yo me voy a fijar en los centrómeros, obviamente, que son estas pelotas rojas que estoy dibujando aquí. El centrómero es la región de angostamiento de la cromátida que se une a los microtúbulos del uso mitótico, que son citoesqueletos que se engancha a los centriolos. ¿Sí? Eso involucra que usted se acuerde de la parte de cromosomas. ¿No? ya, profe, gracias. Centrómero, Sí, sí, ya no hay de qué. Ya, entonces, eh, es que, ya, ah, lo voy a explicar todo. Dígame. que lo que me complica porque, por ejemplo, ya en la que me estaba mostrando, ahí sería 2N, porque hay dos centrómeros, pero hay una cromática, entonces sería 2NC. Ah,2N2C, Ludimi, porque lo que yo voy a considerar siempre es el par. Siempre voy a analizar el par. Entonces, la unidad de análisis es el par. Usted se va a fijar solo en los pares, en el par homólogo. Entonces usted me dice, ya. bueno, pero aquí no hay par homólogo. Sí, si no hay par, entonces es haploide. Ahí sería NC. Pero si la idea es que usted vaya buscando siempre el par. Entonces, por ejemplo, aquí pasa lo mismo. Po. Acá usted tiene un par y acá tiene otro par distinto, que es heterólogo, es diferente. Entonces, este de aquí no tiene nada que ver con esto, entonces no lo sumo. Entonces aquí sigue Y ahí siendo cada uno 2N2C, sería, porque tengo dos cromátidas. ¿Mm? ya sí, ¿Cómo? profe, ya creo que entendí. Entonces, la unidad de análisis es el par. Si usted no tiene el par, entonces obviamente dice que está en haploidía y considera la cantidad de cromátidas que debería tener por par. Si por algún motivo tiene otro cromosoma, por ejemplo aquí esta parte de aquí donde tiene un cromosoma chiquitito aquí, entonces yo le digo, mire, este cromosoma no tiene nada que ver con el otro, son heterólogos, son diferentes. Se supone que usted tiene que buscar los cromosomas, tiene que agruparlos en pares homólogos, no en pares heterólogos. Entonces aquí nuevamente, aquí me doy cuenta de que no tengo el compañero,
y acá falta el compañero del pequeño, entonces usted dice, bueno, está en haploidía, porque tengo solo un centrómero por par, y me doy cuenta de que tengo 2 cromátidas por cromosoma, o sea, 2C, por ejemplo, ahí, que sería propio de una célula gamética o sexual. Aquí lo mismo, tengo aquí un par, ¿no es cierto? Un cromosoma materno y otro paterno, y en total tengo 4 cromátidas por par, o sea, 2N, 2 centrómeros, 4C, o sea, un total de 4 cromátidas totales. Ya, profe, ya caché, ahora ¿Sí? sí. Gracias. Y acá no hay de qué, y acá pasa lo mismo, porque usted me dice, este es un par y este es otro par. ¿Qué tiene que ver este par aquí? Este es otro par distinto. Entonces usted me dice, ah, entonces tengo que ir contando de par en par. Sí, tiene que ir contando de par en par, pero yo les conté a ustedes que no era necesario contar todos los pares. Lo que bastaba era que usted se fijara en el primero nomás. Con que usted se fijara en el primero ya es suficiente. Yo no voy a fijarme, o sea, si yo tengo 80 cromosomas, usted me dice, voy a ir del 1 al 80, voy a ir viendo si se cumple el N y el C. No, pues no va a hacer eso usted. Usted simplemente se fija en el primero nomás y los demás se supone que van a cumplir obligatoriamente esto que usted está viendo. Entonces usted me dice, ¿tengo 2 centrómeros por par? Sí, entonces 2N. ¿Cuántas cromátidas tiene en total por par homólogo? 4. ¿Sí? Y en el otro ejemplo que le había dado la otra clase, aquí les pregunté, ¿cuántos tengo por par homólogo? Entonces usted me decía, 2 centrómeros, profe. Uno materno y otro paterno. Ya. ¿Y cuántas cromátidas en total tiene? 2. 2. O sea que aquí se encuentran sin duplicar. No es necesario que lo haga con todos los cromosomas, basta con que lo haga con un solo par. Entonces así uno va sacando el N y el C. ¿Se fijan? O Profe, sea, esto yo entonces, lo expliqué en la última clase, chicos y chicas. ¿Mm? Dígame. entonces las cromátidas Te se escucho. cuentan de forma larga, o sea, así como a lo largo se cuentan. Sí, la cromática es como el bastón. La cromática es como el bastoncito. ¿Ya? Aprovechen de preguntar todo esto, porque si tenían dudas de la clase pasada, entonces es buen momento para preguntarlas antes de avanzar. La cromática es el bastón largo y se identifica como cromática o también cromosoma simple, que es la misma cosa. Una cromática es un cromosoma simple. En cambio, si yo les muestro esto a ustedes, por ejemplo, yo digo, ah, esto es un cromosoma duplicado porque tiene 2 cromátidas hermanas, que son idénticas entre sí. Este es el cromosoma duplicado. Pero si yo lo tuviera solamente una sola bastoncito o brazo, yo diría, ah, ya, esa es la cromática simple, la cromática o cromosoma simple. ¿Sí? Pero como se cuenta por par, queda 4C, ¿o no? Sí, pues siempre contamos por par. Voy a explicar lo del Ya, G0 al profe. tiro, Fer. Ya esperemos un poquito. Sí, que me estaban buscando aquí, preguntando en el chat por G0. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, así es como nosotros contabilizamos el 2N, o sea, el N y el C, o el 2N4C. ¿De acuerdo? Respecto de lo que preguntaba recién, me habían hecho la pregunta de cómo considerar la cromática. Hay algunos cromosomas que son decapitados. Son cromosomas que usted los ve y los ve así. Por ejemplo, el cromosoma Y se dibuja así, po. No sé si usted se fijó recién en este cariotipo. Aquí, miren bien, se ve mal la imagen, pero en fin, hagan un esfuerzo. Acá se ve que el I está decapitado y el 22 se ve también como si fueran pares decapitados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a dibujar el par 22 acá. Ya, miren, ahí estaría el par 22 sin el par 22 sin duplicar, y acá estaría el par 22 duplicado. Entonces usted me dice, profe, ¿qué es eso de ahí? Eso es 2N, 2C, porque tengo un par, ¿sí? ¿Y qué sería esto de acá abajo? 2N, 4C, porque tengo 1, 2, 3, 4 cromátidas. O sea que las cromátidas no tienen que, o sea, normalmente una cromática uno dice que es como todo, ¿no es cierto? Pero hay cromosomas que están decapitados, que se llaman cromosomas acrocéntricos. Son como cromosomas decapitados. El cromosoma decapitado, yo creo que les voy a mostrar una pregunta donde salió un cromosoma decapitado una vez, ¿ya? Se puede utilizar como distractor de DEMRE. O sea, si el DEMRE se quiere poner malvado, por ejemplo, mi típica imagen, ¿no es cierto?,
del DEMRE malvado, ¿no es cierto? Entonces podría utilizar estos cromosomas decapitados para confundir, ¿ya? Se fijan que esto de los cromosomas acrocéntricos podría quizás embolinarle la perdiz o, no sé, revolver el gallinero a un alumno o alumna que a lo mejor piensa que el cromosoma siempre es como una X. Entonces se aprendió el cromosoma así y para él siempre así la cosa y yo después le pongo unos decapitados. ¿Y qué pasó? Se desconfiguró completamente porque ya, entonces, ¿les quedó claro cómo leer los cromosomas decapitados Sí, profe, o ahora los sí, clarito, cromosomas clarito. acrocéntricos? Sí, se tomarían como, efectivamente lo tomaría como un par. ¿Por qué? Porque tengo dos centrómeros. Ya les dije que N significa centrómeros. Entonces, cuando yo tengo más de un centrómero, asumo automáticamente que tengo un par, donde uno va a ser materno y otro va a ser paterno. Así que muy bien, lo que usted dice, Fer. ¿Ya? Ya, ¿dudas o consultas hasta el momento? Esto se supone que lo vimos en la última clase. Esto del N y el C y el 2N, 2C. Y se supone que yo le mostré este monito también. Este monito también lo vimos en clase. ¿Se acuerdan o no? Porque ahora me hicieron dudar. No, profe, sí lo vimos, lo que Sí, pasa es que profe, yo me confundí. lo vimos Ya, también. Es que estaba ya. estudiando y exploté Ya. brígido con todo. Pero ya entendí todo. Ya, 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 súper. Ya, a ver, ¿quieren ver? Ya, entonces, déjenme terminar esto para pasar a la sección de tortura porque les tenía unas preguntas especiales. ¿Ya? De esas preguntas del DEMRE con cacho, po. Ustedes saben, esas preguntas así, donde sale así. ¿Ya? Ya, en fin, antes de... entonces, vamos a terminar esta parte. Me refiero del DEMRE, no de parte mía. El DEMRE tiene esa... No, no se asusten, ¿ya? Esto sería como ir como estos juegos de RPG donde se meten a las mazmorras. Ya, no sé si hay alguna o alguno. eh, Sería como juego así estilo de ir a las mazmorras, entonces donde nos encontramos con los monstruos, ¿entienden? Pero vamos en grupo, vamos bien equipados, esa es la diferencia. Tiene que estar bien equipado para meterse a las mazmorras a fin de año. Tiene que ir con una armadura a nivel 99, y tiene que ir con una buena espada, ¿no es cierto? Para ir matando todos ahí los enemigos que se le vayan presentando, ¿no es cierto? Y ir avanzando, ¿ya? No pueden ir con un equipamiento medio penca o medio piñufle, tienen que ir con un buen equipamiento, con una buena arma. Claro, ya, en consecuencias, como dice Catherine, claro, ese va a ser el monstruo. De hecho, mucho más, al final no es un monstruo, porque al final es como un gatito. Lo que pasa es que cuando uno lo ve de lejos parece como un monstruo, pero en realidad es mucho más simple de lo que parece, ¿ya? Yo les he tratado de enseñar algunos tips y les he mostrado algunas preguntas que no son lo que parecen. Entonces, me preguntaban recién qué es G0. G0 significa reposo proliferativo. Significa que las células, cuando encuentran que algo está mal en su entorno, no deciden dividirse, sino que salen a G0. Por ejemplo, imagínense que usted tiene una célula en un cultivo celular que no tiene la suficiente glucosa o la suficiente cantidad de aminoácidos para poder duplicar las proteínas, sobre todo las histonas, que son proteínas de condensación del ADN o del genoma. Usted no puede duplicar una célula. Imagínense que yo le digo, miren, vamos a duplicar el ADN, ¿ya? Vamos a duplicar la cantidad de nucleótidos. Pero si yo no tengo la suficiente cantidad de histonas para poder condensar el ADN, no voy a poder, no saco nada con duplicar el ADN. Entonces, si la célula no tiene la materia prima necesaria para poder duplicar sus cosas, ni la suficiente energía, entonces la célula entra en reposo.
Eso quiere decir que hay un sitio de chequeo aquí, como un checkpoint, se podría decir. O sea que al final de cada una de estas como etapas del ciclo de la interfase, quiero decir, tenemos puntos de control que están súper regulados con el ADN, ¿no es cierto? Con los genes, que a la célula hacen abortar el proceso en caso de que no estén las condiciones mínimas necesarias para poder dividirse. ¿De acuerdo? Sí, dígame, Ludimi. Profe, en la fase S, ¿comienza y termina la duplicación de ADN? ¿O termina en Sí, G2? exactamente. Termina al inicio, o sea, termina al finalizando S, comienza G2. Aquí hay un punto de chequeo Ya, también. ya, profe. Pero Gracias. sí, Es que la otra vez estaba viendo no hay una de qué. pregunta En que ese, decía, ¿qué pasa si inhibimos? Hay una cuestión se me enredó la lengua, que inhibe la síntesis de ADN en G2. Y yo había puesto como que todo mal porque no se duplicaba el ADN, pero claro, el ADN se termina de duplicar en ese. Y quería confirmarlo. Así que nada, pues, eso, a ver, profe. Gracias. ya, la pregunta que hizo Ludimi, y lo que usted me dice, saben que les voy a proyectar al tiro una pregunta, porque lo que dice Ludimi es súper importante. Déjenme terminar aquí entonces. Ya, fíjense bien. Entonces, no sé si quedó claro lo que me preguntaba Fer recién, de que G0, en el fondo es cuando la célula no tiene las condiciones mínimas necesarias para dividirse y sale y entra en ese reposo. Supónganse que tenga demasiado daño genético acumulado, tiene que primero reparar su ADN, o no tenga la suficiente cantidad de nutrientes. Pero también ocurre, como lo que yo les comentaba recién, de que si la célula se ha especializado mucho, o sea, o ha seguido el camino de la diferenciación celular, que es un concepto PTU también, les informo, entonces la célula sale a reposo proliferativo permanente porque ya no se va a dividir más. Entonces se va a quedar en G0. G0 significa un estado en donde la célula hace todas sus funciones común y corriente, porque de hecho la reproducción no es como, yo podría decir que el estado como común de la célula debería ser como una especie de G1. G0 es como un G1 al eterno, no sé. G0 es como un G1 al eterno, en el sentido de que la célula está en reposo. No aumenta su tamaño ni nada, pero hace toda su pega, hace todas sus funciones. ¿Ya? Entonces la célula, no sé, transporta sus componentes de membrana, hace síntesis de proteína, está haciendo expresión genética, pero no está haciendo el proceso de preparación para la división, no está duplicando sus biomoléculas orgánicas, no está orientando su actividad a dividirse. Entonces, la neurona y todas las células musculares y todas las células que se pueden imaginar están haciendo todos sus procesos en G0. No es que esté en G0 como dormida o en, no sé, como si estuvieran en, no sé, como un estado de espora, no sé, un estado de animación suspendida, sino que se encuentran plenamente activas y funcionales. Están haciendo transcripción activa de genes, síntesis de proteína y todo lo demás, y todas sus funciones. De hecho, una célula hiperespecializada es una célula que es súper funcional. El tema es que ya no puede hacer interfase, no activa los genes que le permiten duplicar todo el ADN, qué sé yo, y luego dividirse. Eso no lo va a hacer. En consecuencia, como les decía, al final de cada una de estas etapas hay un punto de chequeo para revisar la integridad del proceso. Entonces, en ese es donde se incorporan los nucleótidos y obviamente las histonas respecto de la duplicación del ADN. Y finalmente en G2 se supone que termina la duplicación de los organelos, de los centriolos y de las tubulinas que forman los microtúbulos del uso mitótico que va a aparecer en mitosis. Entonces les voy a poner una pregunta al tiro relacionado con esto y que mencionó Ludimi y que fue una pregunta oficial de EMRE. Varias preguntas ponen aquí. ¿Se está recuperando entonces G0? Es que si es un reposo proliferativo temporal, la célula se va a recuperar y luego otra vez va a volver a entrar en este proceso. Pero si es una célula que decidió entrar en reposo proliferativo permanente o G0 permanente, que es el caso de las neuronas o de la mayoría de las neuronas, o de las células musculoesqueléticas o cardíacas, esas células se van a quedar siempre en G0, que ya como les dije, es un proceso donde la célula está plenamente funcional. Lo que pasa es que no está destinando
su control genético o su actividad a la duplicación. Se está preocupando solo de hacer la pega que le corresponde, la contracción muscular, la propagación del potencial de acción o lo que sea. ¿Ya? Y respecto a lo que usted me dice, los puntos de chequeo, tenemos varios puntos de chequeo que están regulados por algunos genes y por una serie de proteínas que existen al finalizar las etapas estas de la interfase. Entonces, si no se cumplen las condiciones, este punto de chequeo podría dar la orden de que la célula paralizar el proceso. El punto de chequeo lo hacen una serie de proteínas que están en relación con genes específicos del ADN que controlan el ciclo celular. Pero no son PTU. Si yo me empiezo a meter en eso de estos genes, entonces ya me empiezo a salir de la PTU. Entonces no quiero meterme en eso porque ya es biología molecular de la célula. Lo va a ver usted en la universidad. En primer año, de los primeros ramos de universidad le van a empezar a pasar todos esos detalles. Pero no es PTU eso. Entonces por eso no me quiero meter ahí. Ya, les voy a proyectar una pregunta. Atención. A propósito de lo que dijo Ludini, ya. Esta es una pregunta oficial basado en lo que dijo Ludini. Déjenme buscar aquí. Esta pregunta es de un DEMRE. No recuerdo cuál fue el DEMRE, pero para efectos, por lo menos de lo que estamos haciendo ahora, no es necesario. Eh, ya, aquí está la pregunta. Esperemos un segundo. Acá está. Ya lo voy a proyectar. Atención. ¿Dónde lo dejé? Pucha, ¿por qué no aparece ahora? ¿Dónde desapareció? No sé por qué no puedo. No sé por qué no puedo proyectar. Espérense un poquito. Quiero proyectar una guía y no sé por qué no se ve. Ah, ahí sí. Ya, miren por favor aquí esta pregunta que dice 2. A propósito de lo que estaba preguntando aquí, a las preguntas que de repente yo les ponga les pueden sacar pantallazos. O sea, hay preguntas que son de EMRE antiguas, que de algunas PSU que eliminaron, hay otras que están disponibles en línea, depende, ¿ya? Yo les podría mandar estas guías también ahora que lo pienso. De hecho, las tengo con solucionario. Pero en fin, quizás las podría mandar al grupo. Es cosa que ahí nos organicemos. Sí, profe de punto de control y chequeo son lo mismo, ¿ya? Ya, a ver, por favor, la 2. Fíjense bien la pregunta número 2, ¿sí? Fíjense bien la pregunta número 2. Esta pregunta fue oficial PSU, no es PTU, es PSU, de las PSU antiguas, pero igual nos sirve para entender lo que estamos viendo ahora de ciclo celular. Dice, si a una población celular cultivada in vitro se le agrega timidina, o sea, un nucleótido de ADN marcado radiactivamente, no nos dice cómo está marcado, da lo mismo, lo importante es que es un nucleótido marcado, y dice que yo lo incorporo a finales de G2, y luego observo las células durante la mitosis. Tú me dices, profe, pero dice M ahí. M de ahora en adelante para usted significa mitosis. Encontraremos que, y salen varias alternativas acá. ¿Cuál creen que es la correcta y por qué? Déjenme, les voy a abrir a Charlotte. Espera un momento. ¿Por qué te gusta tener las patas con agua? Todas las patas con barro. Charlotte, no se le va a quitar lo feral a esta altura, pero no importa, ella es así.
No se compliquen, ¿ya? Con estas preguntas, Mauda o no sé, o los demás, ya no se compliquen. Fíjense bien lo que, voy a explicar un poquito esta cosa, ¿ya? Yo le dije a ustedes que teníamos interfaces, ¿no es cierto? Y les dije que durante G1 la célula empezaba a duplicar sus biomoléculas orgánicas, sus proteínas, por ejemplo, y todo lo demás, y aumentaba su volumen. Y luego dije que en S tenía que duplicar su material genético o su ADN. Si se acuerdan, el ADN está formado por nucleótidos. Y los nucleótidos ustedes saben que pueden ser de timina, citosina, adenina y guanina, ¿se acuerdan? Esto yo lo pasé en una de las primeras clases que tuve con ustedes, ya no sé si todos vinieron a esa clase, pero yo lo pasé. Lo pasé así como en términos generales, no lo pasé en detalle tampoco, pero lo pasé en términos generales. Entonces, si ustedes se fijan, durante S, obviamente tengo que tener nucleótidos, o tengo que sintetizar nucleótidos, para poder duplicar el ADN. ¿De acuerdo? Pero eso dije que era durante S, porque como bien me preguntaba hace un rato atrás Ludimi, dijimos que al finalizar S, ya se había duplicado completamente el ADN. O sea que yo tengo G1, y luego tengo S, y luego tengo G2. Entonces, usted me dice ya, ¿en qué momento yo puedo incorporar nucleótidos al ADN? En S, po. También podría, por ejemplo, entonces, lo que yo quiero que entiendan aquí es lo siguiente. Si yo agrego timidina marcada radiactivamente y la quiero incorporar al ADN, no la puedo agregar durante la mitosis, porque los cromosomas ya están formados. Así que, ¿qué saco con agregarlos si los cromosomas ya están formados? No van a incorporar la marca, no van a incorporar los nucleótidos. Luego, durante G2, en G2 tampoco van a poder incorporar la marca, porque la marca se incorpora durante ese, el proceso de duplicación del ADN. Entonces, si yo quisiera, de ahora en adelante, esta pregunta, si quieren, la guardan por ahí, no sé, la ponen ahí como en su cuaderno, como pregunta sin, no sé, esta no sé cómo llamarla. Esta pregunta especial, en el fondo, habrían dos momentos en el cuales ustedes pueden agregar ADN, o sea, marcadores de nucleótidos, perdón, quiero decir, para marcar los cromosomas. Esas etapas serían G1 y S, porque G1 va a ser la etapa anterior a S, entonces si yo le administro nutrientes y nucleótidos, obviamente van a ser incorporados por la célula en S. Profe, ¿podría Ya explicarme de algunos nuevo dijeron, que no ah, sé si entendí? ya, no hay problema, ya. Lo primero que tienen lo primero que tienen que tratar de hacer es estar tranquilas y tranquilos porque este es el momento para que nos podamos equivocar o para que se puedan equivocar. Y como les dije, aprendiendo cuál es la dinámica de estas preguntas, cuando llegue el momento de la prueba no los van a poder pillar. Si al final esto es como un entrenamiento, ¿entienden? Por eso les dije que era como un RPG o como un juego de las mazmorras, po. Entonces yo les estoy diciendo, miren, eventualmente les puede salir ¿cómo se llaman estos monos? Un slime, eso, un slime. ¿Slime se llaman? Hay un anime, parece de un slime. De estos monos que son como, parecen gelatinosos y que atacan y no sé, tienen poderes, ¿ya? Entonces ya, si les sale un slime, ya, entonces yo le digo, ya, se lo tienen que echar, po, ¿ya? Entonces, ¿cómo reconocemos la técnica para enfrentar al slime? Aquí, en el fondo, pasa lo siguiente. Usted tiene que la célula pasa por interfase a través de G1, S y G2 y luego hace, ¿no es cierto?, mitosis propiamente tal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, si ustedes se fijan, en G1, la célula tiene que tener nutrientes y material o materia prima para hacer el proceso de duplicación. Entonces comienza con la duplicación de sus biomoléculas orgánicas en general. Dijimos que S es parte también de la duplicación, pero es exclusivamente destinada o mayoritariamente destinada a la síntesis del ADN. O sea que la célula se va a ocupar de duplicar todo el ADN. Y luego viene G2, que dijimos que básicamente era un proceso de duplicar los centriolos y todo lo demás. Entonces, si yo quiero que se marque radiactivamente el ADN en una célula que está haciendo interfase, yo el ADN no lo puedo incorporar en mitosis, porque si lo incorporo en mitosis no van a marcarse los cromosomas, evidentemente. ¿Ya?
no se van a incorporar, ¿no es cierto?, la marca de los cromosomas. Porque para que la marca se incorpore, obligatoriamente tengo que tener, si la marca, yo quiero que se incorpore, tiene que ocurrir cuando se está ocurriendo el proceso de duplicación, cuando yo estoy necesitando nucleótidos que se agreguen a la célula o se incorporen por la célula a los cromosomas que estoy duplicando. Entonces, si yo agrego durante mitosis marcadores, o sea, nucleótidos marcados radiactivamente, estos no se van a incorporar en los cromosomas. Si yo agrego en G2, tampoco se van a incorporar, porque el momento en el cual se pueden incorporar las marcas en los cromosomas que se están duplicando son en S. Entonces aquí la respuesta es que la marca no aparece en ningún cromosoma. Profe, entonces, si lo agrego en G1, ¿quedaría pero poco? Porque en G1 Si no lo agrega en se... G1, si lo agrega en G1, la marca sí se incorpora, porque usted está agregando una materia prima que después la célula va a ocupar en S. Entonces, si lo agrega en G1, la marca sí va, o sea, sí se va a incorporar ese nucleótido en S. Ya, profe. Si el Gracias, problema es ya con usted, entendí. si el problema es y si lo agrega en S, también se va a incorporar. El problema es cuando usted lo agrega en G2. Si lo agrega en G2, como que ya pasó el periodo en el cual lo podía incorporar. Entonces la marca no debería aparecer en los cromosomas. Sería la E, claro, muy bien. La respuesta correcta aquí sería la E porque la marca no aparece en ningún cromosoma. La marca no va a aparecer en ningún cromosoma, porque para que la marca se incorporara en el ADN tendríamos que haberlo agregado o en G1 o en S. Entonces ya, esto es un ejercicio tipo. Es un ejercicio tipo. Por eso les decía que era como, no sé, un enemigo X que se encuentra en la mazmorra en algún lugar. Entonces, este es un ejercicio tipo. Entonces, la forma para pensar de este ejercicio es la siguiente. Las marcas se incorporan en G1 y en S para marcar el ADN. Para marcar el ADN, las marcas se incorporan o en G1 o en S. Eso es lo único que hay que saber. Ya en G2 o en mitosis no podemos incorporar las marcas, sean radiactivas o de otra naturaleza, ¿ya? Respecto a los nucleótidos, obviamente. Marca se refiere a cuando usted tiene una marca radiactiva, por ejemplo. Yo podría, por ejemplo, marcar aquí el fósforo con un fósforo radiactivo o con un isótopo de fósforo o con a lo mejor con un nitrógeno pesado, nitrógeno 15, con un número másico mayor del normal. Entonces, estos son detectados por una máquina que detecta radiación, porque los elementos radiactivos emiten partículas. Entonces, si yo tengo un nucleótido marcado, significa en el fondo que está marcado, por ejemplo, radiactivamente, porque en su composición química tenemos isótopos radiactivos. Entonces, cuando usted marque, o sea, cuando usted se lo dé a la célula lo va a incorporar a una estructura y esa marca va a ser detectable por algún aparato o visible al microscopio. No sé si se entendió. Chicos y chicas, Sí, profe. esta pregunta. Sí, profe, quedó clarito, clarito. Ya, yo no sé si Abril se entendió la idea que usted me preguntaba de, no, me pregunta, en G0 no se puede agregar nada. En G0 sí, pues en G0 puede agregar lo que usted quiera. En G0 también podría agregar moléculas, porque lo que pasa es que en G0 yo no podría ver duplicación del ADN. Yo lo que podría marcar es, ¿qué podría marcar en G0? En G0 yo podría marcar los ARN, podría marcar el ARN, el ácido ribonucleico, o marcar los ribosomas, por ejemplo. Porque acuérdese que el nucleolo está funcional en las células que se encuentran en G0. El nucleolo es la zona del núcleo donde la cromatina está haciendo un proceso de síntesis de genes. O sea, se está leyendo el ADN y se están haciendo copias piratas de ARN. Entonces, ahí usted podría marcar el ácido ribonucleico. Ahí usted podría marcar el ácido ribonucleico. Pero para marcar el ADN, usted tendría que obligadamente tener una célula en proliferación.
para marcar el ADN, lo que usted me está diciendo igual es buena pregunta, PTU. ¿Se fijaron lo que estaba preguntando aquí su compañera Abril? Y lo que yo le estoy diciendo, me está diciendo, o sea, es como decir, ¿cómo puedo marcar qué ácido nucleico yo marco dependiendo de la etapa? Por ejemplo, si tengo G0 o reposo proliferativo permanente en una neurona, por ejemplo, ¿cómo yo puedo marcar el ADN? Entonces, el ADN va a ser medio difícil de marcar, porque para marcarlo tendría que estar haciendo un proceso de copia de él o de duplicación. Y la neurona no se está duplicando, así que ¿cómo lo voy a marcar? Pero sí podría marcar los ácidos ribonucleicos, porque el ARN se está formando en el nucleolo. Así que podría marcar el ARN y por ende también podría marcar los ribosomas, ¿ya? Entonces, si yo quiero marcar el ADN en una célula, la única forma es buscar células que están haciendo interfase. O sea que se van a dividir. Ahí es el momento donde yo puedo marcar el ADN, a través de nucleótidos radiactivos. Y como les dije anteriormente, agregando nucleótidos radiactivos o en G1 o en S, o sea, en las etapas iniciales de la interfase, pero no en G2, cuando ya se duplicó todo, ya no voy a poder marcar, y menos en mitosis. No sé si se entendió. Sí, profe. Mauda, marca significa, Mauda, que usted lo marca usted puede marcar cosas con varias, ah, usted puede marcar las biomoléculas orgánicas de distintas maneras. Por ejemplo, usted podría hacer un anticuerpo que fuera específico con una molécula en particular y ese anticuerpo unirle, por ejemplo, no sé, una sustancia que sea fluorescente a la luz y tirárselo a la célula y luego ese anticuerpo va a ir a buscar esa proteína o esa molécula en particular y se va a enchufar y usted cuando lo mira al microscopio y le tira una luz o un láser se va a reflejar la luz. Entonces me dice, bueno, eso sería una marca como luminosa. Sí, eso sería una marca luminosa. Pero también hay otra forma que sería marcar radiactivamente. Marcar radiactivamente significa que usted le da a la célula biomoléculas, o sea, monómeros. Por ejemplo, si usted quiere marcar una proteína radiactivamente, lo que puede hacer es darle aminoácidos a la célula radiactivos para que la célula haga una síntesis de una proteína en base a aminoácidos radiactivos. Entonces, los aminoácidos radiactivos, al igual que un nucleótido radiactivo o un monosacárido radiactivo, lo que usted quiera, son moléculas orgánicas que están formadas por átomos que son isótopos radiactivos, vale decir, isótopos, elementos que tienen igual Z, pero tienen distinto número másico. Y el número másico, cuando tiene un número muy alto, es porque tiene mayor cantidad de neutrones y protones, y mientras mayor sea la simetría en el núcleo entre protones y neutrones, mayor posibilidad hay de que el núcleo sea inestable y por lo tanto emita radiación, o sea, partículas que pueden ser detectadas por algún aparato. Eh, entonces, en el fondo, yo puedo marcar una célula o una estructura de una célula usando, como les dije, eh, moléculas radiactivas que tienen isótopos radiactivos dentro de su composición química y yo lo puedo detectar con un aparato. No sé si se entendió. Mari, ¿qué es lo que se perdió usted? Timidina significa timina. Timina es un nucleótido, es un nucleótido. Los nucleótidos son las unidades básicas de los ácidos nucleicos. Esto tiene que ver. Aquí en el mismo chat podrían entre ustedes ayudar a contestar las preguntas a las compañeras, porque ya, entonces, gracias igual por el apoyo, ¿sí? In vitro significa que están en una cápsula Petri. Por ejemplo, usted es in vivo. In vivo significa que es en un animal. Un experimento in vivo es como un experimento. Con las vacunas nosotros estamos siendo ahora sujetos experimentales porque, no sé, supónganse que usted se vacunó con la AstraZeneca o la Pfizer. Entonces te dice, ¿ya qué es? Un sujeto experimental, porque todavía no se ha terminado totalmente las fases de los ensayos clínicos. Entonces es in vivo. Pero cuando probaron por primera vez las vacunas, con tecnología de vector viral, primero lo probaron en célula humana en una cápsula Petri, o sea, en un laboratorio, in vitro, o sea, in vidrio, una cápsula de vidrio.
¿Quedó claro, Yanis, lo que era timidina o sea timina, un nucleótido? ¿O constancia, lo que significaba in vitro, o lo que pasaba en G0 y todo lo demás? ¿Se entendió o no? Más o menos para ir sabiendo. Ya, para eso estamos. Pues sí, esa es la gracia de estas clases, que en el fondo tratamos de aclarar las dudas de consulta al máximo. Ya, les voy a mostrar un ejemplo de pregunta de EMRE. Bueno, esta era una pregunta de EMRE. Ya voy a borrar aquí. Como les dije, pueden sacar pantallazo. Yo les voy a mandar esta guía si quieren, no tengo ningún problema. Es una guía antigua. Lo que pasa es que no es muy PSU, porque, o sea, PTU quiero decir, porque esta guía es antigua, la hice hace muchos años atrás. Eh, entonces no sé qué tan representativa sea. Pero bueno, igual les puede servir. Ya, a ver, quiero buscar una pregunta que... Ya, por ejemplo. Ya, miremos esta pregunta aquí. Esta de aquí. Como les dije, por mientras, si quieren, le pueden sacar un pantallazo. No sé si... Ya, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, es como que, supongamos, una persona dijera ya, voy a preguntar algo y voy a llenar con puros distractores o puros chamullos. O sea, yo no sé, en algún momento yo le he hablado de una reserva de grasa. O sea, yo les dije ahora ya, la célula en G1, en G1 acumula grasa. Apréndanse eso, la célula acumula, no sé si me están entendiendo la idea. Yo puedo escribir cualquier cabeza de pescado, o sea, el DEMRE puede poner cabeza de pescado. Antes le encantaba hacer eso. Antes, en el pasado. Con el paso del tiempo, eh, como que estos tipos trataron de no ser tan evidentes los distractores. Como que trataron de que, o sea, colocar alternativas o frases que no sean tan evidentes en algunos casos. Entonces, para que una célula animal típica pueda entrar en mitosis, se requiere que, entonces, ¿qué es lo que dijimos que pasaba en G1? Que tenía que aumentar el volumen celular, qué sé yo, empezar a duplicar sus biomoléculas, ver que todo estuviera en orden, ¿no es cierto? Luego venía la duplicación del ADN, obviamente, o sea, uno entiende que tiene que haber duplicación de todo, ¿no es cierto? Pero lo más importante es que se duplique el ADN. Eso es lo más importante. Obviamente también tiene que haber duplicación de las proteínas. Ya les conté que las histonas, que son proteínas en las cuales se enrolla el ADN, sí o sí tienen que duplicarse también. Tienen que duplicarse los centriolos y todo el cuento. Pero como que el material genético es como una condición básica, fundamental, para que una célula haga división. Después yo les expliqué a ustedes que los cromosomas no existen o sea, que los cromosomas solo existen, perdón, en las etapas de la mitosis y en las etapas de la meiosis. Les dije que los cromosomas no existen ni en G0, ni en G1, ni en S, ni en G2. O sea que cuando yo agarro un cuerpo de un animal cualquiera y veo y voy a buscar cromosomas, lo más fácil sería no encontrar cromosomas, a menos que fuera a un órgano o tejido que yo sé que está haciendo proliferación o que yo sé que está haciendo división celular, o sea, mitosis. Entonces lo más común sería no ver los cromosomas. De hecho, para los que no han venido a clase, yo expliqué que los cromosomas son un estado de condensación tal del ADN en donde la célula no puede hacer expresión de la información genética. O sea que cuando yo tengo una célula con cromosomas, la célula no sirve para nada. Para lo único que sirve la célula es para distribuir el ADN. Para lo único que sirve la célula es para distribuir el ADN. Pero no puede hacer expresión de la información. Porque para que yo haga expresión de la información, tengo que tener el ADN sin tanta compactación, tengo que tener el ADN liberado de las histonas. O sea, no lo puedo tener tan comprimido, ¿entienden? Lo tengo que tener disponible para la lectura y para poder sacar información. Entonces un cromosoma no me sirve para leer la información. Entonces, ¿por qué la B no podría ser? Porque, como les dije anteriormente, los cromosomas solo son visibles en mitosis y en meiosis y no antes.
¿A qué se refiere Joaquín con típica? No sé cuál es su pregunta con típica. ¿A típica que pregunta PSU o célula típica? Claro, célula animal. Célula animal típica se refiere como una célula animal. En realidad, no sé por qué. En el fondo debería haber dicho, ¿para qué una célula animal puede entrar en mitosis? No sé. Eso de típico quizás quisieron referirse como una célula somática, no sé. A todo esto, para el que no lo sabe, las células de los pluricelulares, o sea, los animales o nosotros tenemos dos grandes categorías de células, las somáticas y las sexuales, ¿ya? O las germinales también se le llama. Quizás típica porque es una célula sana, pues, no una célula tumoral o una célula extraña, así como una célula mutante. Ya, ¿cuál creen ustedes que sería aquí la respuesta correcta? Y insisto, no se compliquen, porque ya les dije que este es el momento o el lugar para que nos podamos equivocar y todo lo demás, de acuerdo a lo que hemos estado diciendo. Ya, Joaquín dice la A, Constanza dice la B, Abril dice la A, aquí hay varios que va ganando la A ya. Va ganando la A hasta el momento. Ya, muy bien, ganó por lejos y de hecho esa es la correcta. Ganó por lejos y de hecho esa es la correcta. Es la alternativa A. No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. Porque resulta que, como les dije anteriormente, eh, para visualizar los cromosomas, solo nosotros tenemos que tener etapas de la mitosis y la meiosis. Entonces, lo que viene antes de la división celular viene la interfase. Entonces, cuando me dicen qué es lo que necesito yo para que pueda entrar en mitosis, yo necesito previamente haber hecho interfase. Así que en el fondo me están preguntando por la interfase. La interfase, acuérdense que consta de G1, S y G2, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me preguntan qué pasa en la interfase, ¿se ven los cromosomas? Y yo les estaba diciendo a ustedes que los cromosomas solo son visibles en las etapas de la mitosis o en las etapas de la meiosis, pero no en G1, no en S, ni en G2, ni tampoco en G0. Ahí usted no va a ver nunca los cromosomas. Los cromosomas no existen. Los cromosomas no existen, excepto, no sé si me está entendiendo la idea. En el fondo lo que yo quiero decir es que normalmente el cromosoma no debería existir. El cromosoma solo va a existir cuando la célula tenga la necesidad imperiosa de reproducirse o de dividirse. Por lo tanto, normalmente el cromosoma no debería estar. De hecho, si usted tiene un cromosoma, no puede leer la información. Entonces, ¿qué saca usted con tener la información si no la puede leer? Entonces, en el fondo, lo que quiero decir es que para que una célula normalmente funcione, lo que no tiene que tener son cromosomas. Lo que tiene que tener es su cromatina, que en el fondo es el hilo largo del padre y de la madre que le conté, que se va leyendo y a partir del cual sacamos información para la síntesis de proteínas. Pero si yo tengo un cromosoma, que es un fragmento hipercondensado de estas como moléculas que yo corté, no me sirve para nada. Para lo único que me sirve el cromosoma es para repartir la información entre las células hijas que se van a generar a partir de la división celular o de la mitosis, por ejemplo. Entonces, ¿requiero tener visualización de los cromosomas? No, la verdad es que no lo requiero ver. De hecho, los cromosomas comienzan a visualizarse recién en profase de la mitosis. Pero la condición no es necesaria. De hecho, lo que tenemos que tener es la cromatina. Pero yo entiendo que uno podría discutir eso, uno podría decir, pero bueno, igual si yo veo un cromosoma es porque el fenómeno de la interfase fue exitoso, entonces la mitosis, sí, yo entiendo que, claro, uno podría empezar ahí a buscarle la quinta pata al gato, ¿sí? Y está bien, lo entiendo. Pero aquí la idea es como entender que cuando yo tengo un cromosoma visible es porque en el fondo no puedo hacer expresión de la información genética. Entonces, para entrar en mitosis, lo que yo necesito es haber duplicado antes el material genético, haber hecho interfase en el fondo. Tenga suficiente reserva de grasa. Yo nunca he hablado de que haya una reserva de grasa. O sea, si yo, por ejemplo, tengo un cultivo celular en un laboratorio y yo quiero que las células se dividen, una de las cosas que yo voy a agregar va a ser glucosa, porque la glucosa es el combustible por excelencia celular para las células.
Entonces, si hubiera que hablar de un combustible universal, tendría que mencionar la glucosa como la fuente de energía primaria para poder sacar ATP ahí, a partir de la respiración celular, y poder financiar todos los procesos que yo voy a hacer, incluidos los de síntesis. Pero como hablar de reserva de grasa es como en ningún momento lo he mencionado, y a lo mejor usted me podría decir, bueno, quizá algunas células, a lo mejor hay alguna célula de algún tejido eh, que podría tener una reserva de grasa, no sé, un adipocito, estoy pensando por ahí, pero es como muy rebuscado, ¿se entiende? Entonces, la idea es que en la PSU o en la PTU no vamos a tratar de buscar la quinta pata al gato, o no sé cómo explicarme, usted dice, bueno, debe haber una célula que a lo mejor tenga reserva de grasa, sí, pero no es el caso de todas las células. Para la célula le basta tener un aporte de glucosa en el entorno, y con eso es suficiente para poder tener la energía para poder dividirse, no que tenga una reserva de grasa. Reserva de glucosa, sí, podría ser como correcta, quizás, dependería del contexto, porque las células que tienen reserva de glucosa no son todas. También, por ejemplo, las células hepáticas tienen reserva de glucosa en el glucógeno que almacenan. Entonces, no todos los tejidos ni las células almacenan reservas de glucosa. Si fuera correcto que todas las células reservaran glucosa, sería mucho más fácil controlar la glicemia o la concentración de azúcar en los mamíferos, por ejemplo. Pero no es el caso. Generalmente los seres vivos somos dependientes de las concentraciones del entorno. Entonces, por eso tenemos que estarnos constantemente alimentando. Entonces, el tema de la reserva de glucosa también es discutible, ¿ya? Pero no sé. Si hubiera salido aquí reserva de glucosa, tampoco la hubiera pescado yo por lo menos, ¿ya? Y el tema del nucleolo, el nucleolo corresponde a la zona del núcleo que está libre de histonas o proteínas de condensación del ADN y por lo tanto puede haber un fenómeno de expresión genética. Se supone que cuando ustedes tengan una célula que está en G0, por ejemplo, o en interfase, claro que tienen que tener nucleolo, porque es el lugar donde está ocurriendo la expresión genética. Una vez que yo entro a las etapas de la mitosis o la meiosis, desaparece el nucleolo. Pero el hecho de decir que yo tengo que tener más de un nucleolo, nuevamente ahí entramos en un tema de que sí, pueden haber células y probablemente algunos tejidos que tengan más de un nucleolo, ya, pero lo normal es que debería haber uno solo. ¿Sí? Luz Dimi me dice, entonces la importancia de la histona es meramente para la condensación del ADN y la división celular. Sí, la importancia de la histona es esa. O sea, me refiero, mantener el ADN enrollado para que pueda caber dentro del núcleo, no tanto porque la división, sino porque es una forma de condensar la gigantesca cantidad de información que tenemos en un espacio tan chiquitito como es el núcleo de la célula eucarionte. Esa sería como la función de la histona. No es solo la que tenga que ver con la división, ¿entienden? Es algo más amplio de la división, condensar la información genética. Ya, a ver, entonces, volvamos acá a la clase, porque ya vamos a ir cerrando ya. Quiero ahora introducir a la mitosis. Entonces, no se compliquen con el tema no se compliquen tanto con el tema de las preguntas que les mostré. De hecho, la idea de estas preguntas que les mostré es como ir viendo distintas formas de abordar estos temas. Entonces usted me dice, chuta, nunca había pensado en una marca radiactiva. Entonces, ahora yo les presenté una pregunta que se basaba en una pregunta de EMBRO original, donde le hablaban de la marca radiactiva de un nucleótido que lo agregaban en G2 y luego preguntaban dónde se veía la marca. Entonces ahora usted dice, chuta, ahora ya sé que esa pregunta alguna vez salió y ahora ya sé que si quiero incorporar la marca en los cromosomas, tengo que agregar ese nucleótido, por ejemplo, marcado radiactivamente, lo tengo que agregar o en G1 o en S, pero no en G2, porque si no, no se va a incorporar. Por un tema de lo que acabo de decir, de que es en S donde se duplica y se van incorporando los nucleótidos, porque estoy copiando el ADN, pero no en G2. No sé si se entendió la idea. Tienen aquí un tipo de pregunta. Es un tipo de pregunta arcaica que ustedes saben que yo le estoy sacando a colación preguntas como
antiguas que son PSU en el fondo, pero que para que eventualmente si les llegan a resurgir estas preguntas de alguna manera, ustedes sean capaces de contestar de manera correcta. No es para que se amarguen ni se compliquen ni todo. De hecho, por eso les dije, teniendo este tipo de preguntas, es como en química. Po. En química les mostré unas preguntas que eran como, ¿se acuerdan la PSU del 2015? De hecho, creo que la tengo aquí. Esa PSU del 2015 que era como tan horrible que muchos de ustedes me decían que era como una PSU horrible. Y yo les dije que les recomendaba que le echaran una mirada a esta pregunta, a esta prueba, quiero decir. Acá hay buenas preguntas de mitosis también, ya, pero lamentablemente, o sea, vamos a ver si por tema, estaba buscando si había algún tipo de pregunta. um, ya, esta PSU, admisión 2015, trae buenas preguntas del concepto de mitosis y también del concepto de meiosis. Entonces yo recomiendo, esta prueba la vamos a revisar sí o sí, ¿ya? Vamos a ver si nos alcanzamos ahora a revisarlo un poco. Es bendecida esta prueba, fue como muy, no sé, especial, por así decirlo. Ya, entonces voy a volver a la diapositiva porque quiero terminar con mitosis. Entonces, no sé si hasta el momento se entendió la idea de G1, S y G2, y con esto que les mandé de la pregunta, o esto que les puse la pregunta del nucleótido de timidina para marcar radiactivamente los cromosomas, que Sí, profe, se entiende si a todo. alguna se le ocurre, Clarito, clarito. ¿sí? ¿Qué sí se entiende, Miren, es profe? mejor que se les corra la peluca. Ah, ya, súper. Es mejor que se les corra la peluca ahora que en el momento de la PTU, ¿entienden? Yo tenía un conocido que me decía siempre que era cuando pasaba algo como bacán, así como perturbador, decía que se le había corrido la peluca, ¿se entiende? Entonces, claro, está bien, pues es como algo así que descoloca. Entonces, mejor conocerlo ahora y irse anticipando para que cuando llegue el momento, ustedes ya están entrenados, no lo van a poder pillar, aunque les pongan la cosa más extraña. En el fondo, yo lo estoy entrenando, ¿se entiende? Es como cuando uno se prepara para una competencia atlética. Es como que, no sé, es como que uno se pone en todas las circunstancias, tiene que como anticipar escenarios, ¿se entiende? Entonces, esa es la idea de esto. No para que se pongan o se compliquen. Ya, en consecuencia, si ustedes se fijan, estas son las etapas de la mitosis, y con esto voy a ir cerrando hoy día. Se van a aprender de memoria que las etapas de la mitosis son PMAT. P por profase, M por metafase, A por anafase y T de telo. Pro inicial, meta al medio o mitad, ana o an, separación, y telo de tele, distante o final. Pro inicial, meta al medio, ana separación, telo final. Es como cuando te dice televisión, visión a la distancia o distante, tele final. Pro inicial, meta al medio, ana separación y tele o telo distante o final. PMAT. PMAT. Es como una mnemotecnia rápida de aprendizaje. PMAT. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que después de la interfase, o sea, de G1, S y G2, usted tiene PMAT, que sería las etapas de la mitosis. Miren, Charlotte me está acompañando aquí. PMAT significa la mnemotecnia de las etapas de la mitosis, que son profase, metafase, anafase y telofase. Pro es inicio, meta es al medio, ana es separación y telo es, o tele es distante o final. Pro inicio, meta al medio, ana separación y tele o telo distante o final. PMAT. Sí, Charlotte está ahí. No sé qué está haciendo, realmente está extraña. Se los voy a mostrar para que vean que está Charlotte aquí. Charlotte.
Ahí está Charlotte, ¿ven? Ya, entonces, como les comentaba anteriormente, eso es lo que necesito que ustedes aprendan como de memoria, ¿ya? Sí, Charlotte. Efectivamente, es como un jutsu, como dice Aurora, ¿sí? Que usted está viendo, ¿cómo se llama? ¿Usted es fan de Naruto o de Boruto? ¿Aquí hay algún fan del manga de, ¿sí? Naruto? Hay gente que está ahora con el tema de Boruto porque están dando tanto en el manga como en el anime. Ya, entonces, como les dije anteriormente, si ustedes se fijan, esto es algo que tienen que aprenderse de memoria, sí o sí, ¿ya? Voy a hablar ahora un poco de las etapas. No se olviden de esta frase, o sea, de esta mnemotecnia, o el jutsu, como decía aquí su compañera, PMAT, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las etapas? Y con esto voy cerrando, sí o sí. Profase, profase, significa la etapa inicial, ¿sí, Joaquín? Dígame. Profe, metafase era el medio, ¿cierto? Al medio, sí. Ya, profe, gracias. Pro inicial, meta al medio. Pro inicial, meta al medio. Ana separación y telo final, ¿ya? Ya, muchas gracias. No sé si a la otra vez Amaro les contaba a ustedes que había como una especie de, incluso, había un rap de la mitosis, parece, o una cumbia de la mitosis, o sea, hay cuestiones increíbles que Ah, encuentran en sí, redes habíamos sociales y hablado que en había una YouTube, canción de cosa la de buscar. Shakira que la convirtieron Sí, en mitos. o sea, así como existe el mundo creepypasta, también está ese mundo de la biología. Sería como el mundo biología creepypasta, ¿ya? Igual les sirve para aprender. Entonces búsquenlo. Aquí hay varias preguntas que me están haciendo. Me están hablando de profase 1 y 2. No, esto es solo mitosis. No hemos hablado de la meiosis todavía, ¿ya? Solamente estoy hablando yo de mitosis, de la etapa de la mitosis, y estas son PMAT. No, por el tiempo, yo creo que no vamos a alcanzar a ver meiosis, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Meiosis es cuando usted tiene la primera edición meiótica, que sería PMAT, con esto mismo que estoy diciendo, pero con un romano, y luego vendría la segunda edición meiótica, que tendría las mismas etapas, pero con un 2 romano. Entonces ahí uno habla de profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y luego uno habla de nuevo de profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Pero en este caso yo estoy hablando solo de mitosis, y por ahora quiero que solo se queden con mitosis, ¿ya? Sobre todo los que no saben, porque yo sé que aquí hay gente que le cuesta. La gente que sabe esto lo maneja súper bien, ¿ya? Y me consta, pero aquí estoy como partiendo de la premisa que hay gente que no ha visto esto o lo vio muy mal. Entonces, para recapitular, después de la interfase terminando G2, viene inmediatamente profase. La profase se caracteriza por ser la etapa en donde aparecen los cromosomas duplicados visibles, por primera vez. Y si ustedes se fijan, los cromosomas aparecen juntos, pero no revueltos. Y aparecen 2N, 2C. Aquí tenemos la suerte de que esta imagen me está mostrando dos cromosomas metacéntricos que tienen su típica forma común y salen cromosomas decapitados, pero eso no tiene nada que ver, perdón, me equivoqué, 2N4C quiero decir. 1, 2, 3, 4 cromátidas, o sea, 2N4C. Y aquí 1, 2, 3, 4 cromátidas. Da lo mismo si son decapitados o no, aparecen en pares y 4 cromátidas en total por par. Desaparece la membrana nuclear eucarioteca. Los centriolos duplicados en G2 migran hacia los polos y ensamblan las tubulinas de los microtúbulos que van a formar el uso mitótico. Obviamente, el núcleo desaparece, así que el señor núcleo, chao. Y obviamente el nucleolo. Entonces, durante la mayor parte de la división, o sea, de la mitosis, no existe ni el núcleo ni el nucleolo. Obviamente, porque yo tengo que repartir los cromosomas, que son el ADN. Entonces no puedo tener una estructura que limite el desplazamiento.
Así que tengo que desintegrar el núcleo. Así que si ustedes les preguntan, en la división celular o en la mitosis, ¿yo veo el núcleo o veo el nucleolo? Usted tiene que decir que no se ven porque no existen, salvo en la profase temprana y en la telofase o al final de la telofase. Ahí vuelve a aparecer el núcleo y el nucleolo. Pero el núcleo en la mayor parte de la división no existe. ¿Se fijan que aquí le pueden meter el dedo, aquí le pueden meter el dedo en la boca a un montón de gente porque les pueden empezar a preguntar así como, ¿es verdad o no que en la profase ocurre síntesis de proteína? Y usted me dice, ¿cómo síntesis de proteína? Aquí no hay síntesis de nada. Todo lo que tenía que sintetizarse se sintetizó en interfase. Así que no hay síntesis, no se ve el núcleo. Yo aquí lo que tengo es la migración de los cromosomas, la repartición de los cromosomas. Eso es lo que ocurre en la mitosis. No tiene otra función. Entonces, en la profase desaparece la membrana nuclear eucarioteca, los centriolos duplicados en G2 migran hacia los polos y ensamblan las proteínas del uso mitótico para formar el uso mitótico. El uso mitótico son microtúbulos que van a engancharse a los centrómeros a través de una estructura que se llama el cinetocoro. Aquí empiezan a aparecer nombres chantas que tienen que aprenderse igual, ya, sorry por eso, pero bueno. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, en profase habría que decir básicamente, los cromosomas aparecen visibles y duplicados, desaparece la membrana nuclear eucarioteca y se forma el uso mitótico. Chao, con eso estamos listos en profase. No nos calentemos la cabeza. La célula obviamente era 2N4C, ¿ya? Porque era lo que había al final de G2. Luego viene metafase. Meta significa a la mitad. Meta significa a la mitad. Es lo más fácil de recordar. Meta, mitad. Si ustedes se fijan, los centriolos se disponen de manera perpendicular a una fila de cromosomas que se ubican en el plano ecuatorial de la célula. Los cromosomas se desplazaron gracias a los microtúbulos que se engancharon a el centrómero de estos cromosomas a través del cinetocoro. Y no hay nada más que hablar aquí, que se pusieron al medio nomás en fila india. ¿Sí? ¿Hasta el momento se entiende sí o no? Quiero saber sobre todo las que les cuesta, porque con esto vamos a ir cerrando hoy día. No puedo irme de esta clase sin cortar mitosis. Así que sorry los que la están llamando a almorzar. Ya, Sí, profe, para se que no se les enfríe entiende. la sopa, pues, para que vayan. Ya, yo tengo que terminar esto sí o sí. Ya, vamos avanzando. Ya, aquí concéntrese, por favor. Esta es la última concentración que les voy a pedir, que es lo siguiente. Ya, anafase. Ya, aquí se nos pone un poco interesante la cosa. Concentrarse, por favor, ¿ya? Incluso los que saben esto necesito que, porque para que me puedan apoyar a los demás. Fíjense bien, estaba diciendo que tenía esto, ¿sí? Se supone que tenemos 2N4C, ¿no es cierto? Un cromosoma materno y otro paterno para cada par. En el caso humano serían 23 pares, o sea, 46 cromosomas en total, ¿de acuerdo? Entonces dijimos que esto era 2N4C. 2 centrómeros, 4 cromátidas por par. Y esto se cumple para cada par, desde el par 1 hasta el par sexual. Pero ahora, atención, se van a separar las cromátidas hermanas y se van a duplicar los centrómeros. O sea que usted me dice, bueno, se separan las cromátidas hermanas. Sí, se separan las cromátidas hermanas, pero además se duplican los centrómeros. Por lo tanto, fíjense bien lo que está pasando, de arriba acá abajo. Ahora tengo 4 centrómeros, no 2. ¿Qué les dije yo que era N en la clase anterior? Yo les dije que N era número de cromosomas, pero también les dije que lo tomaran como centrómeros. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si ahora tengo 4 centrómeros, 2 de la madre y 2 del padre, entonces ya no es 2N, sino que es 4N. 4N, porque se duplicaron los centrómeros al separarse las cromátidas hermanas, de tal manera que cada cromosoma duplicado se dividió en 2.
Entonces, fíjense bien, no cambiaron la cantidad de cromátidas en total, siguen siendo la misma cantidad de ADN, porque siguen siendo 4 cromátidas, pero es como si hubiera aumentado el doble la cantidad de cromosomas simples, porque aumentaron los centrómeros. Por lo tanto, ahora la célula es 4N4C. Y esto es brígido para algunas personas de entender, pero por ahora quiero que por lo menos lo noten por ahí y se lo aprendan de memoria, ¿ya? Independiente si lo entienden bien o no. Sí, siempre se van a duplicar en anafase. Siempre, siempre va a pasar la duplicación de los centrómeros. ¿Ya? ¿Sí se entiende, chicos y chicas? Entonces usted me dice, no lo entiendo muy bien, profe, pero se lo va a aprender de memoria que de 2N4C en profase y metafase va a pasar en anafase a 4N4C. Entonces usted me dice, pero profe, igual es la misma cantidad de ADN. Sí, es la misma cantidad de ADN, solo que es una forma diferente de presentar la información. Pero es la misma cantidad de ADN. Ya, ahora viene lo mágico. Tenemos 4N, esta es la magia, 4N4C, ¿no es cierto? Fíjense qué pasa si yo la divido en 2. ¿Qué pasa si tengo 4N4C y lo divido en 2? Me quedan 2 células, 2N, 2C. De hecho, eso es lo que va a pasar en telofase. En telofase, después de que se separan las cromátidas hermanas y se duplican los centrómeros, a cada polo de la célula llegan, ¿no es cierto?, estos cromosomas, o sea, llegan los pares en el fondo, porque llegan en pares, ojo, no es que llegue solo uno, llegan los pares, solo que llegan los pares simples, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a un polo llegó una blanca de la madre y llegó una roja del padre, y al otro polo de la célula llegó la otra blanca de la madre y llegó el otro cromosoma rojo simple del padre. ¿Qué significa eso entonces? Significa que cada núcleo va a ser ahora 2N, 2C. O sea que en la telofase, los cromosomas llegan a los polos, se desarma el luso mitótico, se vuelven a reconfigurar las cariotecas o membranas nucleares, pero esta vez son dos porque van a ser 2 núcleos, y con eso ya tenemos 2 núcleos, 2N, 2C. Y aquí finalizó la mitosis, o sea que la mitosis acabó aquí. Nos falta separar la célula, pero eso no es mitosis. La mitosis es hasta telofase. La mitosis es hasta telofase. No sé si se entendió, sobre todo para los que les cuesta. Aquí necesito que la voz de los que les cuesta se exprese, ¿ya? Gente que le cuesta tiene que hablar. ¿Sí se entiende, profe? ¿Sí? Sí, yo sé que es difícil, chicos y chicas, yo sé que es difícil, ¿no es cierto?, como usted dice, Constanza, pero en el fondo, por ahora, lo que yo le voy a pedir es que usted memorice estas cosas. Si no las entiende mucho, o sea, al principio, con el paso del tiempo, usted va a ir como dándole una vuelta a este tema y se le va a clarificar. En el fondo, el aprendizaje parte, como les dije, de esa forma. Todo depende de su forma de aprendizaje. Hay gente que necesita comprender las cosas para poder aprenderlas, y hay gente que lo primero que hace es tratar de acercarse a las cosas y de a poco va comprendiendo. Entonces, no es que primero entienda y si no entiende, entonces no puede aprendérselo. Yo diría que uno lo puede hacer de una u otra forma igual. Entonces, cuando algo no lo entienda, trata igual de, no sé, aprenderlo como la etapa, estos números de memoria se los aprende por último y de ahí lo va pensando y hasta que en algún momento se le va a iluminar la ampolleta. De hecho, en la noche es el momento donde nosotros hacemos un aprendizaje súper potente de lo que aprendemos en el día. Por eso es tan bueno tener buenas horas de sueño. Sí, voy a enviar el PPT, no hay problema. La diferencia entre mitosis y meiosis es que la mitosis genera 2 clones, o sea, 2 núcleos a partir de un núcleo original, 2 núcleos diploides, o sea, 2N2C, que son idénticos entre sí en genoma.
Entonces no hay cambio en la célula. En cambio, en la meiosis, usted va a generar células que son gametos, que van a tener la mitad de la información, o sea que van a ser haploides, no diploides. Van a ser haploides, van a tener un solo juego de cromosomas, no dos, como ocurre aquí en la mitosis. Y el objetivo es que el gameto o célula sexual sea diferente a la célula original. Así que el gameto o célula sexual no tiene nada que ver con la célula que la produjo, es diferente. Entonces son dos procesos completamente distintos que tienen distintos objetivos. Uno es generar clones o copias de manera asexual y el otro es generar gametos que recombinan o reordenan la información y que tienen la mitad de la información más encima para luego participar en la reproducción sexual, que tiene por objetivo generar variabilidad genética en la descendencia. No, no se me va a olvidar. ¿Qué más? ¿Qué pregunta más me están diciendo? Ya, entonces, para cerrar esto, chicos, porque ya estamos en la hora, solamente decir que la citocinesis o citodiéresis es un proceso que puede o no ocurrir después de la mitosis, pero no es un proceso que forme parte de la mitosis. Este proceso es aparte de la mitosis. Y como les dije, puede o no ocurrir. Puede o no ocurrir. Entonces, para que haya mitosis, me basta con que haya división de núcleos. Para que haya mitosis, me basta con que haya división de núcleos. Y con eso ya tengo la mitosis. Y con eso estamos listos. La citocinesis o fragmentación del citoplasma o separación finalmente de las células ocurre en las células animales a través de estrangulación del citoplasma por el citoesqueleto, mientras que en las células vegetales ocurre por formación de una pared celular, de un tabique de pared celular derivada del Golgi, que está hecha de celulosa, obviamente, y que separa las dos células hijas que se generaron a partir de la célula original. Entonces, la citocinesis vegetal, obviamente, es diferente a la citocinesis animal. Y por último, solamente recordarles que la mitosis tiene por objetivo en las células eucariontes unicelulares la reproducción asexual, como sucede en los hongos unicelulares o los protistas, pero en los pluricelulares tiene un objetivo que va más allá, que tiene que ver con la regeneración y la cicatrización y el crecimiento de los animales o de las plantas o de los seres vivos pluricelulares. Pero también ustedes pueden tener además un fenómeno reproductivo, por ejemplo, en algunas plantas. No sé si ustedes han visto los gusanos planos. Bueno, voy a hablar primero de las plantas. Si yo agarro una planta de papas y le saco los tubérculos, que son raíces, y luego las planto en 5, supónganse que saco 5 papas de una planta de papa, de una mata de papa, y la planto en 5 maceteros distintos, tengo después 5 plantas que van a salir ahí, y voy a tener 5 clones que se generaron a partir de la raíz de la papa, que es un tubérculo. Entonces ahí tengo una forma de reproducción a partir de rizomas. Pero también hay algunas plantas que ustedes sacan una ramita y la plantan en un macetero o en otro lugar y esa ramita es capaz de formar un árbol completo o una planta completa. Eso también, ahí está operando la mitosis como proceso reproductivo que genera clones. Ustedes que son fanáticos de YouTube, podrían buscar cuál es el ser vivo más grande de la Tierra o de la biosfera. No me acuerdo, hay un bosque que no sé en qué parte es, que es un solo ser vivo. O sea que en el fondo todos los árboles, que son no sé cuántas miles de hectáreas, son clones de un solo árbol original. Esa cuestión sí que es loquísima. Y también hay un hongo que creo que mide no sé cuántos miles de kilómetros cuadrados también, porque el hongo solo se reprodujo asexualmente y se expandió a lo largo, abajo de la superficie, y todo lo que hay son clones. O sea que en el fondo te dice, bueno, pero es un organismo, uno podría decir que es una especie de macro colonia, mega colonia. Entonces usted tiene cosas muy locas en la biosfera que pueden buscar como videos como de cosas extraordinarias de la naturaleza. Pero lo importante es que entiendan es que la mitosis también sirve para reproducir asexualmente algunos vegetales, incluso algunos animales como los gusanos planos. Cuando ustedes van al Mapocho o a un río, no sé, a una sequía, supónganse que van a una sequía ya, hay unos animalitos que pueden buscar, que son los platelmintos o los gusanos planos, que son chiquititos, los pueden ver a simple vista, ojo pelado.
y ellos no tienen ojos, sino que tienen como, o sea, parecen ojos, o sea, son ojos, pero son ojos primitivos. Y la cosa es que si estos animalitos, estos gusanos planos o platelmintos, ustedes los cortan en la mitad, la cabeza decapitada genera una cola, y la cola sin cabeza genera una cabecita en el animal. O sea, se genera, Como entonces Patricio se genera dos Estrella, gusanos. profe, haciéndole honor a su fondo. Claro, pero Patricio, el problema es que no tiene tanta capacidad de regeneración, po. Si le sacamos un brazo a Patricio, claro que lo regenera, pero no puede generar otro Patricio. Ah, no, no sale otro O Patricio sea, del brazo. es grande su capacidad. Claro, no. Ah, ya, ya. Sí, los Yo brazos sí. pensaba que... No, pero está bien lo que usted dice. Depende cómo se corte la estrella. Pero igual el grado de la estrella de mar, igual no hay que mirarla a huevo. Se le llama, creo que la estrella de mar es de los equinodermos, parece. Entonces, del taxón al cual pertenece la estrella de mar ya tiene un grado de diferenciación ya más o menos potente. De hecho, en la estrella de mar usted encuentra linfocitos. Encuentran linfocitos, imagínense, o sea, células inmunitarias específicas. Quiere decir que igual está avanzada la evolución. Eso sí que es loco. ¿Ya? Entonces, está avanzada igual la evolución. La diferenciación celular igual ha avanzado en gran medida. Se supone que mientras más avanza, ¿no es cierto?, la diferenciación celular, y entre comillas como la complejidad del organismo, la regeneración va cada vez siendo más penca, o sea, menos potente, ¿entiendes? Entonces ya no podemos volver a hacer crecer extremidades o cosas así en los vertebrados superiores. Creo que les quería mostrar aquí una pregunta. Ya sé que estamos en la hora ya, así que los que tienen que irse pueden irse nomás, no hay ningún problema. ¿Cuál era la pregunta que les quería mostrar? Eh, no me acuerdo, pero no sé, hay algunas preguntas que involucran mitosis y meiosis. Lamentablemente no he visto meiosis, así que no se las quiero mostrar entonces todavía, pero habían buenas preguntas. Por ejemplo, esta de acá. em, Se las voy a comentar nomás solo para introducir lo que vamos a ver en la próxima clase. Solamente por eso, ¿ya? Fíjense aquí, esta pregunta es antigua también, del año 2014. Dice, si se trata con un inhibidor de la meiosis, recién yo les conté, no hemos visto meiosis, ya sería como introducir nomás este tema. Dijimos que la meiosis es un proceso que está destinado para la formación de gametos y que lo vamos a ver en la próxima clase, así que tranquilos, no se preocupen, es simplemente como para introducir el tema que vamos a ver la próxima semana. Esto tiene que ver con células sexuales y con reproducción sexual. Si se trata con un inhibidor de la meiosis a cada uno de los siguientes seres vivos, el que no experimentará consecuencias en su ciclo reproductivo será. ¿Y cuál era la respuesta aquí? Con lo que sabemos hasta el momento, ustedes deberían ser capaces de contestarme esto, aunque no hayamos visto meiosis, aunque no hayamos visto reproducción sexual ni nada. Sí deberían ser capaces de contestar, o a menos intuir más o menos cuál sería la respuesta, porque muy bien, muy bien. Me alegra, N, saber que hay mucha gente que entendió esta pregunta, porque yo les pasé en clase, para los que no saben, se lo repetí hasta el cansancio, que las bacterias no tienen pito que tocar ni en la mitosis ni en la meiosis, porque las bacterias solo se reproducen asexualmente, o sea, las células procariontes, y para ellas nunca existió la sexualidad, ni tampoco la mitosis. Ellas simplemente se dividen por fisión binaria y una cuestión que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, o con lo que hemos visto en esta clase o las clases anteriores. Así que ahí era una pregunta como trampa, ¿entienden? Para la persona que a lo mejor no cachaba mucho la mitosis y la meiosis, y le pusieron esta pregunta trampa de módulo común obligatorio. Aquí había que marcar la bacteria. Muy bien, excelente. ¿Ya? Me parece. Aquí tienen otra pregunta si quieren sacarle un pantallazo, ¿ven? No necesariamente son preguntas complejas las que les pueden poner de esto. De hecho, lo que yo propongo es lo siguiente. Puede ser que en una prueba PTU les pusieran una pregunta así como general, y nunca le preguntaran detalles ni de profase ni nada, sino ¿cuál de los siguientes organismos hace mitosis o cuál de los siguientes no haría mitosis? Una cuestión así y chao, se olvidan del tema de la mitosis y la meiosis.
Por eso les digo que depende mucho del año y de cómo vengan los del DEMRE, ¿ya? La merluza es un pez, sí. La ballena blanca, la ballena azul, sí, pues es uno de los animales más grandes que hay en la naturaleza. Pero yo estoy hablando como de los organismos coloniales que en el fondo, si los consideramos como juntos, como colonia, pueden ser gigantescos. Cáncer sí, lo tenemos que ver. De hecho, tengo que terminar mitosis, tengo que terminar meiosis, y de ahí vamos a ver si hablamos de cáncer antes de meternos hormonas, ¿ya? Ya, chicos y chicas, entonces con eso lo dejaríamos hasta aquí la clase, ¿ya? Un gusto haber estado nuevamente con ustedes. La verdad es que me faltó, o sea, faltó tiempo, pero yo les puedo mandar preguntas, al menos a través del grupo de WhatsApp que hay armado, y de ahí ustedes podrían repartírselo a los demás que se van integrando, ¿ya? Y el PPT se lo voy a mandar sin falta también. Yo les mandé mi correo electrónico, sobre todo los nuevos, ayer. Entonces ahí ustedes, si quieren, me pueden escribir a mí, yo les mando directamente también, no hay ningún atado, ¿ya? Ya, que estén muy bien, cuídense, ánimo, y nos estamos viendo en la tarde los que van a hacer mención. Acuérdense que a las 5 voy a tener la clase de evolución, la segunda parte de evolución, que va a ser tipo de especiación, ¿ya? Así que eso, me despido, chao, que estén muy bien. Chao. Profe, Nos profe, una vemos. consulta, Chao, muchas una gracias. consulta. Sí, dígame, escucho. Mañana, ¿cuánto va a ser el quórum para conversatorio de la ansiedad y todo eso? Ah, para el encuentro. Para el Buen punto, encuentro. sí. Sí, con los que hay ya sería más que suficiente. Obviamente, tiene toda la razón. Hoy día a la tarde lo voy a recordar con los que vengan en mención. Y ahí al menos en el grupo y la gente que viene más frecuentemente, hacemos ese taller como de trabajo del domingo en la tarde, tendría que ser. No hay un quórum mínimo. Así que no se preocupe por eso, ¿ya? O sea, yo Ah, no, ya, voy yo perfecto. no Sí, estoy profe, pidiendo que vengan ya. la Si vienen 15 hora. personas, entonces, Sí, sí, no, no la hay hora que quórum usted mínimo, pueda, así que si total, no. igual uno está en la casa y por lo menos uno tiene tiempo Chau, chau. para Sí, pues. cualquier hora de mañana, así que no hay problema. Sí, No, pues, pero ahí a en la las tarde 6 está entonces bien, creo, y ahí, sí, para dejémoslo dormir así, con el gato hasta tarde, y como les porque digo, el gato es problemático. ya está bien, ahí reganoleen un rato. ¿Quién más quería preguntar algo? Profe, ¿esta Chao, grabación chicos. dónde queda Sí, para dígame. poder ver de nuevo la clase? Se supone que lo estamos subiendo a la nube, pero lo están subiendo desfasado. Entonces, ya ni lamentablemente no le puedo decir así como una fecha en la cual la suban, ¿ya? Pero Ya. por mientras lo que usted podría tratar de hacer es buscar videos tutoriales en YouTube, o yo puedo después recomendarle alguno, no sé, en donde vea este tema en 5 o 10 minutos, eh, para poder como ir repasando esto, ¿ya? Usted podría tratar por mientras de buscar algo que le pudiera acomodar, y si no lo encuentra, yo le puedo derivar mientras suben el video. Ya, pero el video los van a subir desfasados, no sé, como por lo menos unas 4 semanas, o 3 o 4 semanas, porque la persona que sube los videos tiene mucho trabajo, ¿entienden? Ya, profe. Era eso nomás. Es que lo que pasa es que me había intentado unir Ya, como pero, hace 2 sábados y no había podido. pero no se preocupe, no hemos avanzado tanto. Yo he estado avanzando fundamentalmente mitosis. De hecho, recién vi mitosis. Ciclo celular, es como eso lo que lo que hemos estado viendo. Así que no se preocupe, no ha sido Sí. tanto lo que se ha perdido. Así que eso, ¿no? Gracias a ustedes Bueno, por era eso nomás. participar. Así que eso, cuídense y nos vemos en mención, ¿ya? Ya, Que gracias, esté muy profe. bien. Cuídate. Gracias. Chao, chao, chao a todas y todos. Chao, chao, que estén bien.